Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy les presento a Luis Tamayo, MBA, ingeniero de sistemas, con el tema de Ágil y los microservicios. En caso de que ustedes tengan alguna duda, por favor, me ayuden escribiendo en el chat. Yo con gusto iré transmitiendo las dudas a Luis para que las pueda resolver. Muchas gracias y buenas noches. Listo. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta charla, que es para hacer una revisión general de lo que corresponde a Ágil y los microservicios. Lo puesto que es una historia de amor y odio, ya que generalmente los microservicios, cuando uno los empieza a trabajar, son chéveres, porque obviamente facilitan mucho el desarrollo, lo hacen más rápido. Pero cuando esto va creciendo, si no hay una correcta gestión, una correcta administración y una aplicación de políticas, de arquitecturas que permitan gestionar estos microservicios, se convierte en un dolor de cabeza. Entonces, por eso digo, ¿no? O sea, se puede pasar del amor al odio en un santiamén. Entonces, básicamente la idea de esta charla es ir dando conceptos tanto de la metodología ágil, en este caso principalmente de framework Scrum, y un ejemplo básico, práctico, funcional de la aplicación de microservicios con Java, ¿no? Entonces vamos empezando. Igual como les indicaba Marisela, si tienen alguna consulta, por favor lo escriben en el chat y vamos solventando cualquier duda que tengan. Ok, entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Luis Tamayo, trabajo como CTO en Relative Engine. Básicamente tengo 18 años de experiencia en todos estos temas de tecnología. Estos últimos 8 años he estado trabajando con todo el tema de metodologías ágiles, arquitectura de microservicios, todo el tema de sistemas distribuidos basados en streaming. Entonces, básicamente la idea es compartir un poco del conocimiento con todos, ¿no? Para que obviamente lo puedan aplicar y les genere valor. Como introducción, básicamente, ¿cuál es el objetivo de aplicar metodologías ágiles, no? La idea de aplicar metodologías ágiles es acelerar todos los emprendimientos humanos, ¿sí? Por ejemplo, en escuelas, en Nueva Zelanda hay escuelas que están aplicando Scrum. Los profesores conocen de metodologías ágiles y eso ayuda a que sus alumnos también generen mejores resultados, ¿no? Hay, hay experiencias en África de procesos basados en metodologías ágiles también que ayudan a reducir la pobreza. Por ejemplo, para el tema de integración de mercados, de mercados pero pequeños, ¿no? De pueblos pequeños, eso también se ha implementado con metodologías ágiles. Y en los negocios existe un montón de ejemplos en los cuales ustedes podrían visualizar el tema este de metodologías ágiles, ¿no? La idea es que la idea de los marcos de trabajo ágiles es que resuelvan cuellos de botella, es decir, que faciliten y, digamos, separen todo el esquema burocrático que puede haber en una institución, de tal manera que el desarrollo sea más rápido. Pero también la idea es que aplicado este mismo concepto hacia los microservicios, es obviamente resolver los cuellos de botellas que se generan en aplicaciones monolíticas o en sistemas monolíticas a través de esta arquitectura. ¿Cuál es el manifiesto ágil? El manifiesto ágil se basa en 4 principales, que sería normas, ¿no? La idea es que debemos trabajar individuos, interacciones sobre procesos y herramientas, es decir, que debemos dar mayor prioridad al usuario, al negocio, por así decirlo, entender sus requerimientos, más que en sí sobre las herramientas que aplicamos para poder implementar esos requerimientos. El software debe ser funcional en vez de tener una documentación demasiado extensa para los que venimos de antes, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar en tecnología documentábamos, pero había
400, 500 hojas de casos de uso de UML, que a la final, ya por la experiencia, realmente no, en algunos casos podría decirse que servía, pero en la mayoría de casos tal vez generaba más tiempo perdido que en sí algo que permita generar un software funcional, porque el usuario definía los casos de uso al inicio del proyecto, pero a la mitad obviamente eso va cambiando, entonces ya se vuelve inválido. Entonces la idea de aplicar estas metodologías ágiles es justamente eso, ¿no? Tener un software funcional sobre una documentación extensa. Tiene que haber una colaboración con el usuario más, o sea, más hacia los resultados hacia el usuario que sobre acuerdos contractuales. Obviamente el usuario también debe tener y concientizarse que, o sea, debe haber un punto medio, ¿no? Entre el usuario, el desarrollador y obviamente lo que se acordó en papeles, ¿sí? Pero sí, la idea siempre es como colaborar con el usuario para darle lo que necesita, porque eso nos va a permitir justamente darle un producto de calidad. Y también la idea es poder dar una respuesta al cambio sobre cumplimiento. O sea, actualmente todos los negocios varían súper rápido. Todo negocio, digamos que en cuestión de semanas, de días, a veces varía. Entonces tiene que haber una opción de respuesta al cambio. Con las metodologías tradicionales, esta respuesta al cambio era más lenta. Sí, entonces la idea es, como les digo, todo esto es buscar un punto medio, ¿no? De transparencia entre los usuarios, entre los desarrolladores, entre los técnicos, de tal manera que se pueda cumplir con este manifiesto, ¿no? Aquí abajo también he anotado una frase que me gusta mucho, que básicamente cuál es el objetivo cuál es el objetivo de aplicar estas metodologías ágiles, es hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo, ¿sí? Este es un concepto que tiene, y es más, hay un libro basado en eso de Jeff Sutherland, que es uno de los cofundadores de Scrum, ¿sí? Entonces, la idea de tener todo este tema de metodologías es tratar de hacer el mismo trabajo en la mitad del tiempo. Ok. Básicamente, ¿cuál es la idea de tener estos manifiestos ágiles, las nuevas tecnologías, ¿no? La idea es construir historias ágiles, ¿no es cierto? Y esas historias plasmarlas en microservicios desplegables, ¿no? Obviamente aquí topamos, obviamente, relación con el manifiesto ágil y también con poco código también ágil, ¿no? Que eso nos va a servir para poder implementar cualquier tipo de microservicios. Entonces vamos viendo un poquito, perdón, por ejemplo, básicamente el punto de partida de estas metodologías ágiles se define como las historias de usuario, ¿no es cierto? Aquí les he puesto un cómic que me pareció gracioso, ¿no es cierto? Que generalmente cuando nosotros llegamos donde los usuarios, donde los product owners, le decimos, ¿no? Que nosotros podemos darle ciertos features, ciertas características en la primera versión. Y obviamente que esos features están compuestos de historias de usuario, que es básicamente donde él nos va a dar los requerimientos. Entonces, generalmente los usuarios eso no les gustan, ¿no? Porque obviamente el usuario siempre te dice que necesita todas las historias de usuario implementadas que tengan, o sea, hemos dicho, todos los features que él requiere en la primera versión, lo cual obviamente en la realidad no se puede dar, ¿no? Entonces, siempre el usuario dice, te arruinaré la vida porque obviamente no me cumples. Pero la idea es poder, obviamente, estructurar la información de esta manera. Básicamente, esta es una gráfica que me ayudó a hacer mi hija, que le expliqué cómo funciona la metodología ágil y ella lo dijo de esta manera, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos en una historia? En una historia tenemos un título, tenemos los history points o puntos de historia. Generalmente el título va a ser un título descriptivo de lo que corresponden. Normalmente se recomienda que tenga cierta codificación para poder referenciarlo. Los history points básicamente son la complejidad que tiene una historia, ¿sí? Aquí hay algunas técnicas para definir los history points. La más usada es utilizar una serie de Fibonacci y con un Pocket Palette que es para definir en el grupo que conforma el equipo, definir cuál es la percepción que tiene cada persona referente a la complejidad de la historia. De eso se saca un promedio y se especifica los history points.
Los history points, como les digo, no definen tiempo, definen complejidad. O sea, muchas personas confunden los history points con el tiempo que demora la historia. Los history points son los que miden la complejidad de la historia, pero sí nos pueden ayudar a medir velocidad. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen 3 historias, ¿no? Entonces, digamos que los primeros sprints que ustedes implementan normalmente ayudan a medir la velocidad del equipo. Entonces, generalmente, los history points dicen, digamos que 3 historias, yo me demoro 50 puntos de historia en implementarlos. ¿Sí? En el primer sprint, en el segundo me demoré 45 y en el tercero 60. ¿Ya? En la implementación de prehistorias de una complejidad similar. Entonces, eso me da a mí una pauta, un promedio de cuál es el tiempo y la velocidad del equipo. Entonces, por eso es lo importante de los history points. Y también cuál es realmente el concepto. Luego también podemos asignar una prioridad, ¿no es cierto? Porque una cosa es la complejidad, algo puede ser muy complejo, pero no puede ser prioritario, ¿sí? Entonces también podríamos incluir la prioridad, alta, media, baja, depende cómo ustedes se estructuren de mejor manera. Luego tenemos el cómo, que es generalmente, ahí definimos cuál es el perfil, el usuario que está definiendo esta historia, qué es lo que quiere y para qué lo quiere, ¿sí? Esas son las 3 preguntas que nosotros hacemos. O sea, ¿quién quiero para, o sea, y para qué? Y obviamente esto debe estar basado en un criterio de aceptación, que es aquel que nos dice la definición de hecho, ¿sí? Entonces, obviamente, el criterio de aceptación tenemos en la definición de hecho, básicamente nos va a decir, dado que, cuándo, entonces, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar la definición de hecho y eso es básicamente lo que se compone estas historias. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna duda. Mari, no sé si es que alguien ha enviado alguna duda referente a estos temas. No se ha escrito nada. Cualquier duda que tengan, por favor, la van incluyendo, ¿no? Ok. De igual manera, les invito a escribir sus dudas en el chat y con gusto las atendemos. Ok. Listo. Ok, entonces una vez que tenemos nosotros claro qué es lo que tiene una historia de usuario, entonces, ok, vamos a hacer un ejemplo de una historia súper sencilla y la vamos a implementar en una herramienta Java, ¿no? Que ya vamos a visualizar. Tenemos una duda. La voy a leer. Claro. Adonai Mesa nos pregunta, ¿la prioridad depende de los puntos de historia? Ahora, depende. Como te decía, generalmente ¿qué es lo que nosotros definimos en o sea, la prioridad básicamente lo que te dice es qué tan urgente debe ser. Es lo que les comentaba. Puede ser que algo tenga prioridad alta y sea de alta complejidad. Entonces, alta complejidad quiere decir mayores puntos de historia, ¿no? Por ejemplo, una historia generalmente, como les decía, ¿no? El punto de historia se define en una serie de Fibonacci. 3, 5, 8, 13, 21. Esa es más o menos la referencia. Entonces, una historia puede tener una complejidad de 21, ¿ya? Pero puede ser una prioridad baja, ¿sí? O sea, no necesariamente quiere decir que la prioridad, una de prioridad alta y complejidad baja se puede implementar primero que una de prioridad baja y complejidad alta, ¿sí? Va a depender mucho más bien de cuál es la prioridad que asigne el usuario. Recordemos que básicamente todas estas historias en sí deben ser definidas y estructuradas con el Product Owner. Entonces, el Product Owner es el que le va a dar la prioridad a la historia, ¿sí? La complejidad se define en conjunto entre el equipo, ¿sí? Porque, por ejemplo, para el Product Owner, la típica, ¿no? O sea, para el Product Owner puede ser que, no, pero si eso es un botón y eso o sea, ¿por qué te demoras una semana en poner un botón? Pero resulta que el botón hace, no sé, un proceso complejo. Entonces, obviamente, para el desarrollador, en cambio, la complejidad es alta. Para el Product Owner, la complejidad es baja. Entonces, ahí, obviamente, se llega a un consenso en función de un acuerdo común, ¿sí? Pero el que define la prioridad
O sea, si es que es alta, media, baja y cuándo se tiene que hacer esta historia, generalmente es del Product Owner. ¿Sí? Entonces, espero haber aclarado tu duda. Ok. Con gusto. Listo. Ok, entonces sigamos. Tenemos otra duda. Sí, Diego dígame. Serrano pregunta, al usar la complejidad para medir la velocidad del equipo, ¿puede pasar que haya tareas complejas pero cortas, pero tareas sencillas que puedan ser muy demorosas? Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, o sea, puede darse el caso. O sea, puede haber tareas que sean largas, pero no muy complejas. O sea, posiblemente, no sé, te doy un ejemplo. No sé, tal vez hacer un proceso que tenga, no sé, varios inserts o no avanzados. Es un proceso largo, pero no es complejo. Pero posiblemente hay un modelo matemático recursivo o que tiene algún algoritmo, por ejemplo, que incluye árboles, algo así que es más complejo de realizarlo, que no es tan largo implementarlo, pero sí es difícil como de definirlo y de hacerlo, ¿sí? Entonces, depende mucho de cuál es, o sea, de qué es el alcance de lo que se está implementando, ¿sí? Pero claro, o sea, también depende mucho de la persona que está implementando, ¿sí? Generalmente, eso no lo dicen, ¿no? Pero generalmente estas metodologías ágiles no funcionan tan bien cuando los equipos no son, o sea, son equipos muy junior, o sea, personas especialmente que no tengan mucho conocimiento técnico. Generalmente estas metodologías ágiles funcionan cuando el equipo ya tiene cierta madurez y cierto conocimiento. Entonces ahí funciona mejor. Porque las personas que ya tienen cierto seniority ya estiman mejor, tienen un mayor concepto de qué es lo que hacen, entonces eso ayuda a que sea más transparente el proceso. ¿Sí? No sé, Mari, si no hay más preguntas para continuar. Continuemos. Okay. Listo. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea de construir historias ágiles en microservicios desplegables? Obviamente, la idea es que el hecho de que sean ágiles quiere decir que debe tener un código bastante ligero, liviano. Debe ser innovativo y obviamente ofrecer un software funcional. Y también la idea es que generalmente cuando ustedes implementen microservicios, siempre la recomendación es que sean orientados a eventos, ¿sí? De tal manera que se pueda implementar a partir de un resultado previsto, que la parte del negocio sea declarativa en las historias y de tal manera que esto ayuda a que haya colaboración entre cliente y obviamente la respuesta al cambio, ¿no? Entonces eso es importante, tener creatividad e innovación cuando se implementa. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí vamos a implementar ya un ejemplo de historia y vamos a dar la definición de una historia y vamos a ver cómo lo implementamos eso con unas herramientas de Java, ¿no? Entonces, déjenme ver, creo que hay más preguntas. Déjenme ver. Ok, ya está. Listo. Ya. Ok, vamos a ver el ejemplo entonces. Vamos a definir una historia de usuario súper sencilla, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta es una historia de usuario que tiene una complejidad 358, sería ya una complejidad media alta. O sea, no es tan complejo, pero tampoco es tan simple. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos requiere, no es cierto? Entonces, esto es para la aceptación de un crédito. Entonces, como asesor de crédito, es decir, un perfil de asesor de crédito, quiero que la información del solicitante de un crédito correspondiente a edad sea mayor de 18 años, la cédula sea válida y el ingreso sea mayor a $1,000 mensuales, ¿no es cierto? Entonces, esa es básicamente una regla de negocio y una validación que quiere que le implementemos al usuario, ¿sí? ¿Para qué la requiere? Es para determinar si es un sujeto de crédito, ¿no es cierto? Es una historia súper sencilla, nos define quién lo solicita, qué es lo que quiere, que se le dé como regla, como historia de usuario. ¿Para qué? Para determinar si es un crédito, ¿no es cierto? Entonces, ya el criterio de aceptación sería que, dado que se requiere la aprobación de crédito,
cuando la edad sea mayor de 18 años, la cédula tenga 10 dígitos y el ingreso sea de $1,000, entonces el crédito es un crédito válido, ¿sí? Entonces, si nos regresamos un poquito acá, entonces ahí cumplimos todo, ¿no es cierto? Definimos un título, los puntos de historia, cómo quiero para y los criterios de aceptación, ¿no? Entonces, de esa manera es como se define una historia súper sencilla, ¿no? Obviamente esta es una historia bastante básica, didáctica, para poder hacer el ejemplo que estamos implementando, pero no es que no sea un caso real. O sea, esto es básicamente una regla de negocio. Entonces, por ejemplo, puede ser casos, o sea, y en lo que es la parte de gestión de créditos, esto se maneja mucho. O sea, se definen varias reglas que van concatenadas de tal manera que se ejecutan y obviamente ustedes tienen un resultado, ¿no? Entonces, hay varias formas de implementarlo, pero, por ejemplo, este es un ejemplo que es aplicable y podría ser real. O sea, la idea, si se dan cuenta, es que cuando ustedes implementan este tipo de microservicios, generalmente el concepto de microservicios es que tiene que ser totalmente desacoplado, ¿sí? Entonces, totalmente desacoplado, en conceptos ortodoxos, por así decirlo, a rajatabla, sería que generalmente es un microservicio, una tabla, un microservicio o una lógica de negocio, ¿no es cierto? Pero eso es un poquito difícil cumplirlo 100%, porque generalmente aplicar este esquema también depende mucho de la realidad en donde se implemente, ¿sí? Puede ser casos en los que sí sea factible aplicar un servicio, una tabla, puede ser casos en los que no sea factible y que, por ejemplo, un servicio afecte a tres tablas, ¿no? Doy un ejemplo. Va a depender mucho, como les digo, del contexto. Pero normalmente, o sea, el concepto general de microservicio es que tiene que ser totalmente desacoplado. Tiene que ser independiente, tiene que poder trabajar y actualizarse de manera separada. Entonces, la idea de tener estos microservicios es esa, ¿no? Caso contrario, básicamente lo que se tiene es, se puede tener APIs, que es una agrupación como de servicios, de microservicios, pero eso ya está entre microservicio y SOA, ¿no? O sea, los APIs generalmente están como en la mitad, por ahí. Pero normalmente ustedes van a trabajar con APIs y microservicios. O sea, va a depender mucho de qué es lo que quieran. Por ejemplo, nosotros implementamos un esquema de microservicios, por ejemplo, para un tema de gestión de crédito, ¿no? Entonces, había microservicios implementados en Python y APIs implementados en .NET, microservicios para conectarse a Mongo, ¿sí? Entonces, como les digo, no depende mucho cómo se implemente. O sea, actualmente ya no, son sistemas normalmente ya no se basan en una sola tecnología, ¿no? Sino que la ventaja de tener estos microservicios es que les permite tener diferentes tecnologías, aplicada cada tecnología en lo que es más fuerte, en lo que simplifica las cosas y en lo que agrega valor, ¿sí? Pues básicamente ese es el esquema. Veamos acá. Bueno, pues básicamente esta historia tiene esta estructura para poder implementarla en un microservicio y vamos a implementarlo en una herramienta, en un framework que se llama Quarkus. Estas son unas herramientas Java que están basadas en Maven y básicamente lo que hacen es, normalmente cuál es el problema de Java, ¿no? El problema de Java y cualquier aplicación que sea un poquito ya más de enterprise es que normalmente requiere tener un servidor de aplicaciones, ¿sí? Llámese Apache, Tomcat, IIS, Wi-Fi, bueno, diferentes servidores, ¿no? Que pueden haber en las diferentes tecnologías. Pero la idea obviamente es que con el surgimiento de los contenedores, ¿cierto? Por ejemplo, como Docker, Kubernetes, entonces este concepto ya varía un poco y la idea es obviamente que más bien se puedan ejecutar a través de arquitectura de microservicios y obviamente sea mucho más fácil desplegarlos. Y aquí surge un concepto que se llama un FATJAR, que básicamente es agrupar todas las librerías que se requiere de tal manera que esto pueda funcionar, o sea, sin necesidad de un servidor de aplicaciones, pero dando las mismas características que
se estuviera si se subiera en un servidor de aplicaciones, ¿no? Entonces, y la ventaja de esto es, como les digo, que todo esto se puede poner en contenedores y desplegar, y todo el escalamiento, alta disponibilidad, todo eso ya se maneja a través de los contenedores. Entonces, esa es la ventaja de tener estos esquemas, ¿no? Yo he tomado Quarkus porque es una herramienta que le hemos implementado y funciona bien. También hay diferentes opciones. Pueden también trabajar esquemas similares con .NET Core, con Python. eh, sí, o sea, no hay una limitación realmente al esquema de quien implementa. Por ejemplo, he tomado este framework. No sé si tal vez hay más dudas de ahí, Mari. No, cuando haya dudas yo le comento. Ok, listo, entonces vamos avanzando. Entonces, para generar este proyecto, voy a tomar un comando para crear para poder utilizar este framework. Estos son unos frameworks Java. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es ejecutar el comando que está en la presentación, y básicamente lo que le estoy identificando aquí es cuál es el nombre, o sea, cuál es el plugin que utilizo para crear para utilizar este framework. Le doy un nombre, un agrupador, le doy la identificación al proyecto, le doy una versión, ¿no es cierto? Y le indico cuál va a ser la clase de inicio, ¿no? El endpoint con el cual yo voy a iniciar. Entonces yo simplemente aquí le doy Enter y este me va a crear un proyecto aquí, ¿no? No sé si están viendo la pantalla, Mari, o no se está viendo. Sí se visualiza. Lo Está que la estoy pantalla de microservicios Quarkus Java. ok, ya. Listo, entonces, no. A ver, vamos a acá está. Ahorita estoy presentando una línea de comandos. No sé si se ve la línea de comandos. Sí, un CMD. Ya, ok, listo. Entonces aquí no sé si lograron ver, pero ejecuté este comando, y este comando lo que va a hacer es crearme un proyecto, sí, que ya viene especificado. Este proyecto se va a llamar, va a decir Quarkus. Entonces aquí me voy a ingresar. Entonces yo no necesito aquí básicamente más que ejecutarlo. Lo voy a mirar acá para que lo puedan ver. Entonces lo voy a importar en un IDE. En este caso yo utilizo Eclipse, pero puede ser cualquier IDE Java. Entonces aquí voy a importar el proyecto. Proyecto Maven. Pues, aquí estoy importando el proyecto. Y aquí está. Entonces, cuando ustedes generan este proyecto, por defecto aquí me va a crear un endpoint, ¿sí? Que básicamente es simplemente una clase, y por ejemplo, automáticamente yo ya lo podría correr. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo Quarkus Step. Entonces, yo puedo ejecutar aquí. Aquí lo que va a hacer es compilar el proyecto y lo va a desplegar. O sea, entonces lo despliega aquí en la máquina como que fuera una aplicación de escritorio, y básicamente se levanta, ¿no? Y esto, como les digo, ustedes pueden hacer, o sea, un proyecto completo que tenga toda la estructura de persistencia, de acceso, ¿no? Entonces, está en el 8080.
Entonces aquí les sale, ¿sí ven? O sea, aquí les indica que está levantado. Aquí está o sea, esta pantalla les indica que obviamente está levantado el servicio. Y este se llama Hello. Entonces, ven, ya está levantado, no tuve que desplegar ningún servidor, nada, simplemente levanté la aplicación y automáticamente ya está arriba, ¿no? Y lo que me está desplegando aquí es este Hello, ¿sí? Automáticamente el pad le coge como Hello y nos presenta, ¿no? Entonces, bueno, o sea, eso sería como lo que viene por defecto. Entonces, de aquí lo que nosotros vamos a cambiar, vamos a implementar vamos a implementar la regla, la historia de usuario que nos definió y lo vamos a implementar acá. Entonces, aquí tenemos... Bueno, entonces vamos a definirle aquí, vamos a cambiar un poquito. Vamos a definirle, por ejemplo, aquí vamos a ponerle un servicio que sea validador. Entonces aquí le ponemos type. Vamos a indicar que vamos a recibir JSON y vamos a producir JSON, ¿no? Produce y consume, perdón. Ya. Mira, aquí también un path. Vamos a poner aquí. Aquí. Poner validador. Ya. Y aquí vamos a implementar, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que nos dice es que la historia nos pedía que la edad sea mayor de 18 años, la cédula salaria, el ingreso mayor a 1000, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí cédula, edad, cédula e ingreso. Entonces vamos a poner aquí. Mira aquí. Solo cédula. Reciba ¿qué más era? La cédula, la edad y el ingreso, ¿no es cierto? Aquí lo implemento. Pero un query param. Me voy a denominar aquí. Listo. Entonces aquí voy a hacer una transformación. Y aquí valido, entonces aquí aplico mi definición de la historia que me dice que si es que la cédula es diferente de null
usuario de cédula. Luis, restan 10 minutos para que lo considere, por favor. Vale, gracias. Es igual a 10 y... por ejemplo, la edad igual. ¿No es cierto? Y el ingreso. Sí, hombre. Por ejemplo, ahí le ponemos Torrera, ¿no? Entonces hay que me retorne, por ejemplo, válido. El Python. A ver, no. Entonces ya puedo especificar aquí esta regla, ¿cierto? Que me retorna válido. Ya. Entonces, de esta manera yo he implementado aquí mi historia, ¿no es cierto? Y este es un microservicio que está totalmente independiente y está totalmente separado. Entonces, por ejemplo, si aquí pongo así. Eh, bueno, ahorita me dio un problema en la devolución, pero si se dan cuenta ya le recompiló nuevamente el código. Yo no tuve que bajar nada, simplemente lo volví a generar. Entonces aquí ya regresamos acá. Lo que pasa es que por tiempo necesito avanzar en otro. Pero básicamente la idea es que estos servicios se pueden implementar de esta manera, es decir, rápido, que puedan ser separados, desacoplados y que puedan desplegarse de manera rápida y de preferencia a través de contenedores, ¿sí? Entonces voy continuando. Ya. Entonces, adicionalmente, ¿cuál es el objetivo de poder desplegar de esta manera los microservicios? Es que yo puedo implementarlo a través de DevOps, ¿no es cierto? DevOps es un esquema que se utiliza para despliegue de operaciones, para desarrollo de operaciones. Eso permite desplegar de manera más ágil todos los servicios. Entonces, por ejemplo, la idea sería que yo implemente este servicio. Este servicio entra en un pipeline de DevOps y un pipeline de DevOps, ¿qué es lo que considera? Generalmente un pipeline de DevOps debe considerar al menos esta estructura, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros tenemos repositorios que son para gestión de código fuente. Por ejemplo, trabajamos con, primero obviamente localmente, si trabajamos con Git, la ventaja de Git es que nos permite tener un repositorio local donde nosotros podemos hacer nuestras pruebas, nuestros desarrollos sin afectar al resto del equipo. Una vez que eso está aprobado, nosotros desplegamos en una rama de nuestro proyecto. Este proyecto entra a la parte de integración continua, ¿sí? Entonces, la integración continua, ¿de qué requiere? Básicamente es hacer un build, o sea, poder construir la aplicación como tal, sea el lenguaje que sea, que se pueda ejecutar ciertas pruebas que pueden ser pruebas unitarias, pruebas de carga, que pueden ser automatizadas, ¿no? ¿Sí?
Obviamente, este build está relacionado puede estar a repositorios externos, por ejemplo, en el caso de Maven, ustedes tienen repositorios públicos los cuales pueden utilizar. También tienen, por ejemplo, la parte de test automático, el review que corresponde a la revisión que hacen los usuarios. También este review puede ser manual o puede ser automático, ¿sí? Y una opción que sería de versionar lo que se va a desplegar, ¿sí? Y una vez que está versionado, esto va a un repositorio de release y ya en producción, ¿no es cierto? Porque digamos que toda esta parte vendría a ser como la parte de preproducción, por así decirlo, ¿no? Y cuando ya vamos a hacer en producción, hacemos un deploy, ¿no es cierto? De función a lo que está desplegado en el repositorio de release. Y este es un proceso de despliegue continuo. Entonces, la idea es obviamente que yo automatice estos procesos de tal manera que cuando, no sé, se establece, por ejemplo, que ustedes no sé si han visto, por ejemplo, en las versiones que dice a veces nightly build, en las versiones a veces cuando uno descarga ciertos paquetes. Es porque generalmente, como tienen estos procesos de integración continua desplegados, en la noche se genera esos nightly builds. Por eso esos nightly builds a veces tienen errores, tienen bugs, porque obviamente son builds de desarrollo todavía, o sea, no son de producción. Entonces, básicamente ese es el esquema. Entonces, la idea de poder tener todo este esquema de metodologías ágiles, de microservicios, es poder llegar acá, ¿sí? Poder generar un pipeline que les permita hacer un despliegue de los servicios de manera rápida, obviamente sin la menor intervención y obviamente que sea algo funcional, ¿no? Entonces, eso es lo que correspondía, la parte que corresponde a las metodologías ágiles, también relacionadas con el tema de DevOps. Hoy en día se confunde DevOps con ágil, eh, porque DevOps trabaja sobre los conceptos de metodología ágil, pero no es lo mismo. O sea, generalmente un arquitecto DevOps, un técnico DevOps, obviamente se orienta más a la integración de las áreas tanto de desarrollo de operaciones. En cambio, los integrantes de un equipo de metodologías ágiles se encargan más bien de los requerimientos, ¿no?, de los usuarios. Entonces, ahí, como les digo, sí hay una confusión a veces entre lo uno y lo otro. Entonces, de manera general, eso sería lo que correspondería a esta implementación, ¿no? Entonces, no sé si es que ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. Y en este momento, si gustan, pueden abrir sus micrófonos y plantear sus dudas. Ya, bueno, si no hay dudas, me regreso un ratito acá, que tenemos tiempo. Ya, lo que pasa es que aquí, ¿por qué no funcionó esto? Fue porque obviamente le estamos diciendo que vamos a trabajar con JSON y vamos a retornar JSON, ¿sí? Entonces aquí obviamente le estoy devolviendo un string, por eso es lo que no está retornando. Aquí otra vez lo que voy a haber devuelto es un objeto. O vemos, es que aquí le ponemos texto. Vamos a ver si le funciona. No me deja aquí. No, que hay que implementarle un objeto, por eso es lo que no. Ahora hagamos desde aquí, repito uno. Class, vamos a ver. Realmente cualquier tema que ustedes manden a través de servicios REST, generalmente necesita ser serializable. Vamos aquí. Listo.
Pantalla. Continuos. Bueno, aquí. Posiblemente no le compiló. Vamos a ir a compilar. Pero como les digo, ¿no? Básicamente el ejemplo es como para ver la implementación rápida, que hay un error. La implementación rápida de un servicio, ¿no? Pero la idea es obviamente que tengan el concepto de lo que se puede implementar. Diferentes tecnologías, pero al final de cuentas el concepto es el mismo. Listo. Mientras se sigue compilando, pues vamos finalizando. En primer lugar, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención. Y muchas gracias, Luis, por la exposición. No sé por qué. Un error. No, bueno, más bien muchas gracias. Les agradecemos su tiempo. Esperamos que haya servido un poco esta rápida introducción. Lamentablemente el tiempo es corto. Pero la idea era como darles una introducción, una idea de cómo se puede integrar lo que es la metodología ágil con las arquitecturas de microservicios y la parte de DevOps, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su tiempo y bueno, no se olviden de que pueden seguir en las charlas. Todavía durante todo este mes siguen las charlas y aprovechen, es una buena oportunidad para aprender más. Entonces, si no hay más preguntas, les agradecemos mucho su tiempo y buena noche con todos. Buenas noches con todos. Gracias.